todos, ¿qué tal estáis? Yo estoy deseando enseñaros la receta de hoy. Se trata de un tronco de Navidad o brazo de gitano Red Velvet. Para rellenarlo vamos a usar una crema chantilly con queso mascarpone y frambuesas. Y para decorarlo y dejarlo precioso le vamos a dar un aspecto nevado por fuera. Y esto lo haremos con unas ganas de chocolate blanco y coco rallado. Así que si queréis presumir delante de vuestros invitados no podéis dejar de hacer esta receta. Si la hacéis, acordaros de sacar una foto y compartirla conmigo en las redes sociales. Y acordaros de etiquetarme para que yo la pueda ver. Y ahora poneos todos cómodos porque empezamos con el vídeo. Y aquí os dejo la lista de ingredientes que vais a necesitar para preparar este tronco de Navidad. Vamos a comenzar la receta preparando la ganache de chocolate blanco con la que luego cubriremos el tronco. Calentamos durante un minuto la nata en el microondas y cuando la tengamos la vamos a verter sobre el chocolate blanco. Esperamos como un par de minutos para que el chocolate se vaya derritiendo con el calor de la nata y comenzamos a dar vueltas con una espátula. Poco a poco se os irá derritiendo el chocolate. Si vierais que se os ha enfriado demasiado y que necesitáis calentarlo otro poco, podéis llevarlo de nuevo al microondas y calentarlo a intervalos de 15 segundos. Una vez tengáis la ganache lista, la vamos a cubrir a piel con un trocito de film transparente. Y la vamos a llevar a la nevera para que enfríe y tome cuerpo durante 30 minutos. Y mientras podemos seguir con las elaboraciones de la receta. Ahora vamos a preparar la mermelada de frambuesas. En una cazuela vamos a poner las frambuesas. Como veis, las mías son naturales, pero también podrían ser congeladas. Y ponemos también el azúcar y la ralladura de naranja. Ponemos la cazuela a fuego medio y poco a poco vamos a ir aplastando las frambuesas con una cuchara para que vayan soltando todo su jugo y podamos hacer la mermelada. Cuando estén bien aplastadas y tengan este aspecto, las vamos a dejar como unos 20 minutos hervir a fuego lento, removiendo de vez en cuando para que no se nos pegue en el fondo de la cazuela. Cuando hayan pasado los 20 minutos, la mermelada habrá espesado bastante y habrá cambiado también su color. Una manera de saber si está en su punto es que cuando pasamos la cuchara por el fondo de la cazuela podemos ver perfectamente el fondo de esta. Entonces la podemos retirar del fuego y la vamos a pasar por un colador para quitarle bien todas las semillas. Y aunque este paso es opcional, yo prefiero retirárselas. Y con esto ya tendríamos nuestra mermelada también de frambuesas lista para rellenar nuestro tronco. La vamos a reservar hasta el momento de usarla y nos vamos a poner a preparar la plancha del bizcocho. En el bol de la batidora vamos a poner los huevos junto con el azúcar. Y con las varillas eléctricas o las varillas del globo lo vamos a batir durante 5 minutos hasta que los huevos se espumen mucho y tripliquen su volumen. Cuando lleve como unos 2 minutos batiendo y los huevos ya hayan espumado bastante, vamos a parar un momento la máquina y vamos a añadir el colorante ahora. Así se nos repartirá mucho mejor por toda la mezcla. Para este tipo de preparaciones lo mejor es usar un colorante en gel, pero nunca líquido. La cantidad de colorante dependerá un poco de la intensidad que le queráis dar a vuestro bizcocho y de la marca de vuestro colorante. Mi colorante es de la marca Wilton y le tuve que echar aproximadamente una cucharita de las pequeñas. Una vez añadido el colorante podemos continuar batiendo hasta que, como os decía antes, los huevos tripliquen su volumen. Y este paso es fundamental para el resultado final de la receta, ya que es un bizcocho que no lleva levadura y lo que hace que crezca y que quede esponjoso es el aire que le metemos montando los huevos. Y este es el aspecto que tienen que tener después de haberse montado. Como veis, tiene textura como de mousse. Si después de haber batido 5 minutos no tiene esta textura, os recomiendo que continuéis batiendo hasta que consigáis este punto. Y ahora vamos a tamizar los ingredientes secos, que son la harina y el cacao. Dando ligeros golpecitos lo vamos a ir tamizando. De esta manera no habrá grumos en nuestra mezcla y lo podremos integrar mucho mejor. Por otro lado, el tamizado de los ingredientes también ayuda a que crezcan los bizcochos mucho mejor. Una vez tamizado, vamos a ir integrando la harina y el cacao con una lengua repostera, poco a poco, con movimientos envolventes. No tengáis prisa en este punto. A medida que vais integrando la harina, poco a poco va perdiendo un poco de volumen la mezcla. Eso sí, como veis, la esponjosidad no la pierde. Cuando dejéis de ver restos de harina en la mezcla, ya la tenéis lista. Introducís vuestra mezcla dentro de una manga pastelera y en una placa de horno cubierta con papel de hornear vamos a ir extendiendo la masa con ayuda de la manga pastelera. Siento no poderos mostrar la parte donde meto la masa dentro de la manga pastelera y comienzo a formar la base, pero este clip se me borró. Pero bueno, aunque no me veis hacerlo desde el principio, yo creo que se ve perfectamente en la imagen cómo hay que colocar el papel y cómo hay que repartir la mezcla por la bandeja.
Una vez repartida bien toda la masa, nos lo vamos a llevar al horno con el precalentado a 180 grados y lo vamos a hornear durante 8 o 10 minutos. Es importante que no os paséis en el tiempo de horneado y si veis que por los bordes quiere comenzar a coger color, sacarlo inmediatamente. Según salga del horno, colocamos otro papel de hornear encima, colocamos una bandeja y lo vamos a voltear. Con cuidado de no quemarnos, retiramos la bandeja y vamos a retirar también el papel de horno. Como veis se pega un poquito, pero se puede retirar fácilmente. Inmediatamente lo vamos a enrollar sobre sí mismo, como si fuéramos a formar ya el tronco o el brazo de gitano. Una vez enrollado lo vamos a dejar descansar así y vamos a continuar preparando el relleno de nuestro tronco. En un bol vamos a poner el queso mascarpone bien frío. Y vamos a añadir también el azúcar glass tamizándolo previamente para deshacer los posibles grumitos del azúcar. Después vamos a añadir la nata de montar muy fría. Yo esta la he tenido 15 minutos antes en el congelador. Y con ayuda de unas varillas eléctricas vamos a montar nuestra crema unos 2 minutos aproximadamente. Cuando veáis que ha espesado bastante y comienza a formar muchos surcos, parar inmediatamente porque si os pasáis en el batido se os puede cortar y estropear. Y con nuestra crema de relleno lista, ahora ya sí que podemos comenzar a montar el tronco de Navidad. Vamos a desenrollar con cuidado la plancha de bizcocho. Si al desenrollarla alguna parte se os formara alguna grieta como me ha pasado a mí, no hay ningún problema porque luego eso lo vamos a dejar en la parte interior del tronco. Vamos a ir repartiendo la crema a montoncitos por toda la superficie del bizcocho. Y con ayuda de una espátula la vamos a ir extendiendo para dejar bien cubierto todo el bizcocho. E intentar acercaros a los extremos todo lo que podáis sin que se os desborde la crema. Y también es importante que las tendáis de manera uniforme, para que a la hora de cortar nuestro tronco tenga la misma cantidad de relleno en todas las porciones. Cuando hayáis acabado de extender la crema, metéis en una manga pastelera la mermelada de frambuesa y dejándola caer a chorritos la vais a ir repartiendo por encima de toda la crema. Y con la espátula termináis de repartirla de una manera más uniforme. Y ahora ya vamos a comenzar a formar nuestro tronco. Ayudándonos del propio papel vamos a ir doblándolo poco a poco. Y a medida que lo vais doblando os tenéis que ir asegurando de que quede bien doblado para que luego no haya huecos entre medias. Cuando tengáis el tronco formado, con un cuchillo de sierra le vamos a quitar los dos extremos. Así la presentación será mucho más limpia y más bonita. Eso sí, estos dos trozos que le quitamos no se tiran, es el momento de aprovechar para probarlo. Y mientras que lo vamos probando, vamos a ir cubriéndolo con la primera capa de ganache de chocolate blanco. Dejamos caer un poco de la ganache con una cuchara y luego con una espátula la vamos a ir extendiendo alrededor de todo el tronco. Lo único que no vamos a cubrir van a ser los bordes porque los vamos a dejar al descubierto para que podamos ver perfectamente el relleno y el corte de nuestro tronco de Navidad. Después de la primera capa nos lo vamos a llevar a la nevera para que enfríe durante 30 minutos y endurezca esta primera capa. Lo saquemos de la nevera, lo tenemos que colocar en la base definitiva donde lo vamos a presentar. Yo voy a usar una base de cartón y para no mancharla la voy a proteger con dos trozos de papel de horno colocados de esta manera. De esta manera, cuando termine la decoración, tiraré hacia los lados de los papeles y me quedará la bandeja limpia. Y ahora, con mucho cuidado, vamos a trasladar el brazo de gitano encima de la bandeja. Ayudaros de unas espátulas o algún utensilio que tengáis largo, porque si no lo hacéis de esta manera se os puede partir por la mitad. Y después de todo el trabajo, sería un fastidio que en este momento se nos rompiera. Y del mismo modo que lo hemos hecho antes, vamos a volver otra vez a cubrir todo el tronco con otra capa de ganache de chocolate. En esta segunda capa ya nos queda mucho más cubierto y ya no se ve el bizcocho como nos pasaba en la capa anterior. Y lo podéis decorar de varias maneras. Una vez lo tengáis bien cubierto con una abundante capa de ganache de chocolate blanco como me veis a mí, lo podríais dejar así,
Con un tenedor le podríais hacer unas rayas por encima que queda también muy bonito y luego adornarlo con unas frambuesas y unas hojitas de menta, o si lo preferís podéis adornarlo como os voy a enseñar yo en el vídeo. Vamos a coger coco rallado y vamos a espolvorearlo por encima de todo el tronco, para que con la ganache de chocolate cuando aún todavía no se ha secado se quede todo el coco pegado. Me parece que además de dar un aspecto nevado súper bonito, combina genial con el resto de los ingredientes. Y todo lo que se vaya cayendo sobre el papel aprovecháis para ir pegándolo por todos los bordes de la parte de abajo para que así os quede totalmente cubierto. Y antes de ponerle los últimos detalles de la decoración vamos a retirar con mucho cuidado los papeles de horno que habíamos colocado debajo. Y para darle un toque de color y hacerlo mucho más navideño le vamos a colocar unas cuantas frambuesas y grosellas por encima. Por último unas hojitas de menta y ya tenemos nuestro tronco de Navidad listo. Espero que os haya gustado el resultado final, a mí me parece que ha quedado súper bonito y os puedo asegurar que estaba riquísimo. Si queréis sorprender estas navidades a vuestros invitados no dejéis de hacer esta receta, estoy segurísima de que les va a encantar. Pues si os ha gustado esta receta no os olvidéis de darle al like y dejarme vuestros comentarios diciéndome qué os ha parecido y si os habéis animado a prepararla en estas navidades. Compartir esta receta con todos vuestros familiares y amigos. Y os invito a todos a que os suscribáis al canal para que no os perdáis ninguna de las recetas que os tengo preparadas. Y yo por hoy ya me despido, pero no sin antes desearos que tengáis una feliz Navidad.